Está llegando. El solsticio de invierno. El instante en que el propio universo cambia de dirección. El momento en que la oscuridad alcanza su punto máximo y se rinde. La luz comienza a regresar. Y no se trata simplemente de un giro en los ciclos astronómicos. Es un instante en el que cada ser humano recibe la oportunidad única de despertar aquello que ha permanecido dormido durante todo el año. Un verdadero despertar espiritual. Y está ocurriendo ahora mismo. El solsticio es como un interruptor cósmico. Un chasquido. La oscuridad empieza a retirarse. Otro chasquido. La luz comienza a crecer. Pero ese interruptor no pertenece solo al cosmos. También existe dentro de cada uno de nosotros. En el punto del solsticio, cuando el interruptor externo se activa, el interno se vuelve especialmente sensible. Basta un impulso mínimo para que también se encienda. Entonces la oscuridad interior, los miedos, las dudas, las limitaciones, empieza a disiparse. Y la luz interior, la fuerza, la claridad, la sabiduría, comienza a expandirse. ¿Qué hace único este momento? El solsticio es la cúspide de la fuerza transformadora del año. Es cuando todas las energías de diciembre, todos los cambios acumulados, todas las lecciones aprendidas, convergen en un solo punto. Como el foco de una lente que concentra rayos dispersos en un poderoso haz de luz. Y ese haz es capaz de despertar lo que está listo para despertar. Activar lo que esperaba ser activado. Iniciar lo que debe comenzar en el nuevo ciclo solar. Para comprender la verdadera fuerza del solsticio, es necesario ir más allá de la idea común de que se trata simplemente del día más corto del año. El solsticio es un instante de equilibrio cósmico en el límite. Imagínate un columpio detenido en su punto más alto. Un momento antes se movía en una dirección, un momento después se moverá en la otra. Pero ahora está inmóvil, en un estado de absoluta quietud. En esa quietud no hay movimiento, pero sí la máxima energía potencial. Y esa energía está disponible para quienes saben cómo trabajar con ella. En el plano energético, el solsticio es una especie de reinicio de la matriz solar de la Tierra. Durante todo el año el Sol ha alimentado al planeta, siguiendo una trayectoria descendente. Día tras día la luz disminuía, y ahora se ha alcanzado el mínimo. Pero no es el final, es el punto de giro. Como un atleta que toma aire profundo antes de lanzarse, así el Sol reúne fuerza para un nuevo ciclo de crecimiento. Y todos los que están sintonizados con la frecuencia solar, cada ser humano, reciben acceso a esta energía de renacimiento. Las civilizaciones antiguas no se limitaban a celebrar el solsticio. Construían toda su vida espiritual en torno a él. Stonehenge, las pirámides mayas, los templos de Angkor Wat, todos están alineados con el punto del solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque los antiguos sabían que en ese instante la frontera entre los mundos se vuelve más delgada, entre lo físico y lo espiritual, entre lo humano y lo divino, entre lo dormido y lo despierto. Lo que normalmente requiere años de práctica, un salto hacia estados superiores de conciencia. En el solsticio puede suceder de manera natural. La ciencia moderna también registra anomalías en el solsticio. Cambia el campo magnético de la Tierra. Se modifica la actividad cerebral en la mayoría de las personas, incluso en aquellas que no saben nada del solsticio. Plantas y animales se comportan de forma inusual. Todo lo vivo percibe que algo importante está ocurriendo. Un giro, un cambio, un inicio. Y lo que hace especial a este solsticio es que es el último. El final de la cadena de acontecimientos cósmicos de diciembre, después de los 3 días de oscuridad, después de la última luna nueva, después de todos los portales y transiciones. El solsticio coloca el sello sobre todas las transformaciones del año, las vuelve definitivas y activa su manifestación en el nuevo ciclo solar. En el punto del solsticio sucede algo sorprendente con la conciencia humana. No en todos igual, no al mismo tiempo, pero sí en todos los que están preparados para percibirlo.
¿Alguna vez te has sorprendido pensando que vives una vida que no es la tuya? Haces lo correcto, dices las palabras adecuadas, pero en lo profundo resuena una voz. Este no soy yo. Pues bien, en el solsticio esa voz se vuelve más fuerte, no crítica ni acusadora, simplemente clara, y de pronto comprendes la diferencia entre quien creías ser y quien realmente eres. Esa comprensión no llega por análisis ni razonamiento. Surge como surge el amanecer, poco a poco, pero inevitablemente. Muchos lo describen como la sensación de regresar a casa después de un largo viaje. Solo que la casa no es un lugar, sino un estado de verdad interior, donde no hace falta fingir ni siquiera ante uno mismo, donde simplemente puedes ser, y en ese ser sencillo aparece una fuerza que habías olvidado. Tal vez nunca supiste que estaba en ti. La fuerza de no hacer, sino permitir, no de alcanzar, sino de atraer, no de luchar, sino de fluir. Esta fuerza obedece a otras leyes. No se agota con el uso, al contrario, crece. No exige esfuerzo, sino que florece en la relajación. No lucha contra los obstáculos, los disuelve con su sola presencia. Y cuando descubres esta fuerza en ti, la vida deja de ser una batalla. Se convierte en una danza. Sí, en la danza hay pasos difíciles. Sí, a veces pisas los pies de tu compañero, pero sigue siendo danza, no guerra. Junto con la fuerza despierta la visión. No una visión mística del futuro, sino la capacidad de ver el presente tal cual es, sin filtros de miedo, sin distorsiones de deseo, sin la niebla de las ilusiones. Simplemente la realidad, en toda su complejidad y simplicidad a la vez. Y en esa realidad, de pronto aparecen caminos que antes no veías, oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que pasaban desapercibidas, conexiones entre sucesos que parecían casuales. Todo encaja, como las piezas de un rompecabezas que antes armabas a ciegas. El despertar rara vez es estruendoso, más bien llega a través de pequeños detalles, fáciles de pasar por alto si no estás atento. Te levantas por la mañana y tu primer pensamiento no es sobre los problemas del día, sino sobre algo luminoso, inexplicablemente luminoso, como si alguien hubiera limpiado durante la noche las ventanas de tu alma y ahora entra más luz por ellas. El día puede ser común, las tareas rutinarias, pero la calidad de vivir es distinta, como si toda tu vida hubieras visto una película en blanco y negro y de repente se encendiera el color. Las mismas escenas, los mismos actores, pero la percepción es completamente diferente. O sucede que la persona que te irritaba durante años deja de hacerlo, no porque haya cambiado, sigue siendo la misma, sino porque algo cambió en ti. Ese lugar interior que reaccionaba, que se enganchaba, que se molestaba, parece haberse disuelto. Y descubres con sorpresa que puedes mirar a esa persona con compasión, incluso con gratitud, por la lección que te dio con su sola existencia. El cuerpo también envía señales. Un calor inexplicable en el pecho que llega en oleadas. Una sensación de expansión, como si fueras más grande que tu propio cuerpo físico. Momentos en los que la respiración se vuelve increíblemente profunda y dulce, como si inhalaras no aire, sino pura fuerza vital. Estas sensaciones van y vienen, pero cada vez dejan una huella. El conocimiento de que eres más de lo que pensabas. Cambia también tu relación con el tiempo. Lo urgente deja de parecer urgente. Lo importante se convierte en lo único importante. Comprendes de repente que no hay prisa. Todo ocurre en su momento, y esa comprensión trae un alivio inmenso. Como si hubieras corrido toda la vida detrás de un tren, y de pronto supieras que ese tren te espera, y solo partirá cuando estés listo. Pero el signo más evidente es el cambio en la calidad de tu presencia. Las personas empiezan a reaccionar de otra manera. Se acercan o se alejan, pero no permanecen indiferentes. Los niños y los animales lo perciben primero. Reconocen en ti algo auténtico, algo que los adultos suelen esconder bajo máscaras, y esa autenticidad atrae a unos y asusta a otros. Pero ya no te importa, porque ser auténtico resulta más importante que ser cómodo. El despertar en el solsticio
Ocurre en diferentes profundidades. Como una inmersión. Puedes tomar agua de la superficie, descender hasta la mitad o llegar al fondo, donde reposan las perlas. El primer nivel es el despertar de la conciencia. Comienzas a notar tus reacciones automáticas. Estás a punto de responder con dureza a la dureza, y de pronto te detienes. Te frenas a mitad de palabra. Eliges otra respuesta, o decides guardar silencio. Parece un detalle mínimo, pero es el inicio de una gran transformación. Porque quien puede detener una reacción automática, puede cambiar su destino. El destino no es predeterminación, es la suma de tus respuestas ante la vida. Cambia tus respuestas y tu destino cambiará. En este nivel te conviertes en observador de tu propia vida, no distante ni frío, simplemente atento. Ves cómo se forman tus emociones, de dónde surgen los pensamientos, por qué el cuerpo se tensa en ciertas situaciones, y esa visión te da libertad de elección. Antes eras un actor que olvidó que estaba interpretando un papel, ahora lo recuerdas, y puedes cambiar el guión en cualquier momento. El segundo nivel es más profundo, el despertar del corazón. No el corazón romántico que se enamora y se decepciona, sino el corazón que conoce la verdad sin palabras, el que siente la conexión con todo lo vivo, el que no divide entre propios y ajenos, dignos o indignos. En este nivel comprendes de repente que todas las personas son distintas versiones de ti mismo, con otras historias, otras heridas, otras máscaras. Y esa comprensión engendra compasión, no lástima, que te coloca por encima, sino compasión que reconoce la experiencia compartida. Cuando el corazón despierta, el mundo se vuelve vivo, no metafóricamente, sino literalmente, vivo. Percibes el ánimo de los árboles, entiendes el lenguaje del viento, sabes de qué callan las piedras. No es fantasía ni proyección, es la restauración de un vínculo que había sido roto. Los pueblos originarios nunca perdieron esa conexión. Siempre supieron que la tierra está viva. Ahora ese conocimiento regresa también a ti. El tercer nivel es el más profundo, el despertar a tu verdadera naturaleza, a lo que eres más allá del nombre, de la historia, de la personalidad. No es perderte, es encontrarte con el ser con mayúscula, ese ser que existía antes de nacer y seguirá existiendo después, que no teme porque conoce su invulnerabilidad, que no desea porque ya está pleno, que no busca porque ya ha encontrado. En este nivel ocurre un paradoja. Desapareces y al mismo tiempo te conviertes plenamente en ti. Se disuelve el pequeño yo, separado y luchador. Aparece el yo que es uno con todo y a la vez único, como la ola que es una con el océano, pero conserva su forma. Y de ese estado nace la verdadera creatividad. No desde el deseo de demostrar o alcanzar, sino desde la plenitud que naturalmente se desborda hacia el mundo. ¿Qué cambiará concretamente en tu vida después de atravesar el punto del solsticio? No en un futuro lejano, sino en los próximos días y semanas. Cambiará la calidad de tus decisiones. Antes sufrías, sopesabas pros y contras, pedías consejo, dudabas. Ahora las decisiones llegarán por sí solas. No impulsivas ni reflexivas, simplemente claras. Sabrás qué hacer, aunque no puedas explicar por qué. Y esas decisiones serán correctas, no en el sentido social, sino en el sentido de tu camino, porque la parte despierta de ti ve el sendero completo, no solo el siguiente paso. Cambiarán también las relaciones, no todas de inmediato, pero sí poco a poco. Algunas personas se alejarán, su tiempo en tu vida habrá terminado. Otras, en cambio, se acercarán, aquellas que vibran en la misma frecuencia de despertar. Pero el cambio principal será en la calidad del vínculo. Menos juegos, más sinceridad, menos expectativas, más aceptación, menos intentos de cambiar al otro, más permiso para que sea quien es. El trabajo y la creatividad alcanzarán un nuevo nivel. No necesariamente cambiarás de profesión, aunque también es posible. Más bien cambiará tu manera de abordar las cosas. Lo que antes hacías con esfuerzo comenzará a hacerse con interés. Lo que no lograbas durante años,
de pronto fluirá. Aquello que evitabas por miedo parecerá sencillo, porque el estado de despertar abre el acceso a recursos que estaban bloqueados por el temor y la duda. Pero la transformación más grande ocurrirá en la relación contigo mismo. El crítico interior que envenenaba tu vida callará, o al menos se volverá más silencioso. El perfeccionismo que no te permitía empezar aflojará su control. La comparación con los demás perderá sentido. ¿Cómo comparar una rosa con un roble? Finalmente, te permitirás ser imperfecto, y paradójicamente, ese permiso abrirá el camino hacia la verdadera perfección, no hacia la idealidad, sino hacia la plenitud, hacia la totalidad de vivir tu vida única. El solsticio no es un instante, es un proceso. Comienza un día antes del punto astronómico y continúa un día después. 3 días en los que la puerta está abierta. Pero una puerta abierta es solo una posibilidad. Atravesarla o no depende de ti. El principal obstáculo es la expectativa de algo grandioso. Estamos acostumbrados a pensar que la transformación debe ser dramática. Un relámpago, una revelación, una visión. Pero llega en silencio, como el amanecer. Puedes perder el momento esperando fuegos artificiales, mientras el verdadero milagro ocurre en la quietud. Por eso lo primero es soltar las expectativas, permitir que el proceso siga su curso, confiar en la sabiduría del instante. El segundo obstáculo es intentar forzar el proceso, hacer prácticas especiales, realizar rituales, meditar durante horas. Todo eso puede ayudar, pero también puede estorbar. Porque el despertar no es algo que haces, es algo que te sucede. Tu tarea no es crearlo, sino permitir que ocurra. Como el jardinero que no fabrica las flores, sino que crea las condiciones para que crezcan por sí solas. ¿Cuáles son las condiciones óptimas? El silencio, al menos 1 hora al día, no necesariamente externo, aunque también ayuda. Silencio interior, cuando dejas de planear, analizar, recordar, simplemente estás presente. En ese silencio el despertar ocurre de manera natural, como la semilla que germina en la oscuridad de la tierra. Otra condición es la suavidad hacia ti mismo. En los días del solsticio pueden surgir viejas emociones, aflorar recuerdos olvidados, llegar sueños extraños. No luches contra ello, no lo analices. Permite que todo pase a través de ti, como el agua que atraviesa un sedazo. Lo que es necesario permanecerá. Lo que no lo es, se irá. Después de atravesar el punto del solsticio, te encontrarás con alguien desconocido y al mismo tiempo dolorosamente familiar. Contigo mismo. Pero no con el tú que conocías ayer, sino con el que estás llegando a ser. Ese encuentro puede suceder la mañana del 22 de diciembre, cuando mires al espejo y por un instante no reconozcas tu reflejo. No habrá cambiado tu apariencia, sino lo que mira desde tus ojos. Profundidad, claridad, un nuevo saber. O puede suceder en el momento en que abras la boca para pronunciar palabras habituales y digas algo completamente distinto. Y te sorprendas. ¿De dónde salió esto en mí? Ese es el nuevo tú, el que atravesó el solsticio y salió al otro lado. El nuevo tú no niega al antiguo, no es un reemplazo, sino una expansión. Como el árbol que no reniega de sus raíces cuando crece hacia arriba. Todo lo que fuiste permanece, experiencias, conocimientos, vínculos. Pero se añade una nueva dimensión, la dimensión de la libertad. Libertad de los automatismos que gobernaban tu vida. Libertad de los miedos que limitaban tus elecciones. Libertad de la necesidad de encajar, en expectativas ajenas, en normas sociales, incluso en tus propias ideas sobre ti mismo. En esta libertad nace una responsabilidad de otro nivel, no la pesada carga del deber, sino la ligera responsabilidad del creador. Comprendes que en cada instante estás creando tu realidad, con cada elección, cada pensamiento, cada sentimiento. Y lo que antes era solo teoría, ahora se convierte en experiencia viva. Ves cómo tu estado interior literalmente moldea los acontecimientos externos. Cambias tu ánimo, y cambia el día. Cambias tu actitud,
y cambian las personas a tu alrededor. Cambias tu vibración y cambia tu destino. El nuevo tú posee una cualidad extraña, ser al mismo tiempo serio y ligero. Serio en la comprensión de la importancia de cada momento. Ligero en la manera de vivir esa importancia, como un bailarín que ejecuta los pasos más complejos con una sonrisa. No porque sean fáciles, sino porque está en el flujo. Y en el flujo incluso lo difícil se vuelve natural. Las relaciones del nuevo tú con el mundo se construyen sobre otros principios. No tomar, sino intercambiar. No alcanzar, sino permitir que llegue. No controlar, sino confiar. Y paradójicamente, soltar el control otorga el verdadero poder. No el poder sobre el mundo, sino el poder de crear tu mundo. En cocreación con el universo, que se revela no como un mecanismo indiferente, sino como un compañero vivo y sensible en la danza de la existencia. El solsticio llega a su cierre. El punto de giro ha sido atravesado. La luz ha comenzado su regreso, externa e interna. Estás en el umbral de un nuevo año solar, y no es simplemente un acontecimiento del calendario. Es el inicio de tu nuevo ciclo. Un ciclo en el que ya no eres la misma persona que recibió el solsticio anterior. Has atravesado la oscuridad y no te has perdido en ella. Te encontraste con tus sombras y no huiste. Soltaste lo que debía ser soltado. Aceptaste lo que debía ser aceptado. Y ahora estás listo para lo que traerá la nueva luz. El año 2026 será distinto. No porque cambien las circunstancias externas, aunque también cambiarán, sino porque tú has cambiado. Tu frecuencia, tu sintonía, tu disposición. Los acontecimientos que antes te habrían quebrado ahora serán trampolines. Las personas que antes te herían ahora serán maestros. Los obstáculos que antes te detenían ahora serán peldaños. No te apresures, no fuerces. Permite que el proceso se despliegue en su propio ritmo. Como el sol, que no se apresura. Simplemente cada día se eleva un poco más, brilla un poco más. Así también tú, cada día te vuelves un poco más despierto, un poco más tú mismo, un poco más vivo. Has atravesado la transición final del año. El despertar espiritual ha comenzado. Ahora tu tarea es permitir que continúe, día tras día, momento tras momento, respiración tras respiración, hasta el próximo solsticio, y más allá, hasta que la luz regrese por completo, externa e interna, cósmica y personal, eterna y presente. La luz regresa, y tú eres parte de ese regreso.